Cada estado en los Estados Unidos se juega su propia elección, digamos así. Hay 7 estados donde se van a definir estas elecciones. El resto de los estados se sabe quién gana en cada uno de esos. Si esa ventaja de Trump en esos 5 estados finalmente se consolida como una victoria en las urnas, Trump gana las elecciones. Las encuestas siempre han tenido un sesgo en favor del Partido Demócrata. Entonces, la campaña de Trump hoy está en un buen momento. Ha venido remontando muchísimo en los últimos 15 días aproximadamente. ¿Qué podría pasar si Trump gana? Donald Trump dijo que con una llamada, creo, podía hacer que terminara la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué pasaría con Israel? Hoy, Trump en el mercado de apuestas tiene una posibilidad que ronda el 65%. Fuera de lo que es la Argentina, yo te diría el continente, sería muy interesante tener nueva derecha en el sur, Javier Milei en Argentina, nueva derecha en el centro, Nayib Bukele en El Salvador, y nueva derecha en el norte, Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Y qué pasará si Kamala Harris gana? Ha sido la campaña más cara de la historia de Estados Unidos, ha superado $1 billón, ha tenido dineros de Soros, dineros de Gates, y es significativo además que Putin haya llamado a los rusos en Estados Unidos a votar por Harris. El último dato para comprender el día 5 de noviembre, el estado más importante para Trump hoy se llama Pensilvania. El estado más importante para Harris hoy se llama Wisconsin. Si Trump pierde en Pensilvania, sus posibilidades bajan significativamente. Si Harris pierde Wisconsin, sus posibilidades bajan significativamente. Y Agustín, ¿quién crees que va a ganar? A la de 3. Bien, estamos con Agustín Laje en especial elecciones de Estados Unidos. Hoy es 2 de noviembre, son las 5 de la tarde. Vamos a lanzar esto desde las elecciones para poder acompañaros un ratito y a ver qué opina Agustín. No sé cómo ves la situación en Estados Unidos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, faltan 3 días para las elecciones. Eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta para saber que todo lo que vamos a decir hoy es en virtud de los datos hoy disponibles, 2 de noviembre. Mira, Trump ha venido remontando muchísimo en los últimos 15 días aproximadamente. Kamala Harris tuvo su mejor momento en los días posteriores a haber sido elegida como reemplazo de Joe Biden. Después podemos entrar en ese punto porque es bien interesante. Pero fue un efecto burbuja. Lo que vimos fue el entusiasmo inmediato del cambio de candidatura, la excitación por la idea de mujer afroamericana, progresista, demócrata, construida además a base de medios de comunicación que después no pudieron sostener la ficción del candidato que estaban creando. Entonces Kamala empezó a desinflarse, no tuvo buenas respuestas en términos de política económica, que es lo que más le está importando hoy al norteamericano promedio. ¿Más que la seguridad? Más que la seguridad, pero ese es el segundo punto. Es decir, el segundo punto es inmigración e inseguridad. Tampoco ha tenido una buena respuesta para temas de inmigración. No ha podido responder cuántos inmigrantes han entrado durante su gestión, la suya con Biden, en estos 3 años y medio. Hay fuentes que dicen 8 millones, hay fuentes que dicen 12, hay fuentes incluso que dicen 21. O sea, hay números para todos los gustos, pero ella en una entrevista que le hicieron en Fox no se animó a dar ninguno. Entonces la gente tiene esta sensación de Kamala no es un cambio, Kamala es la continuidad de lo que ya tenemos hoy. En cambio, Trump en sus 4 años de presidente tuvo un buen desempeño económico, tuvo un buen desempeño en términos de relaciones internacionales, y el caos migratorio que acecha hoy a los Estados Unidos fue frenado en aquella gestión. Entonces, estos que son los temas más importantes en este momento, le han dado una ventaja a Donald Trump. Lo que tenemos que entender para comprender qué va a pasar el día 5 es que el sistema electoral de los Estados Unidos tiene su peculiaridad, y es que el resultado proviene de la elección de
el consejo de los electores. Voy a hacerlo esto lo más simple que se pueda, Sí. ¿bien? Sin mucho tecnicismo, porque si no la gente se va a marear. Cada estado en los Estados Unidos se juega su propia elección, digamos así. Quien gana en un estado se lleva los electores que le brinda a ese estado. Cada estado tiene un número de electores distinto en virtud de la cantidad de población que hay en su territorio. Por ejemplo, California, que es un estado muy poblado en los Estados Unidos, provee 54 electores. Alaska, que es un estado muy grande, pero con muy poca gente, provee apenas 3 electores. ¿Bien? ¿Cuántos electores hay en total? Si yo sumo todos los electores de todos los estados, más los de Washington, D.C., me da 538. ¿Esto qué significa? Significa que un candidato gana la elección cuando llega a los 270 electores. Vos vas sumando, te dicen, ganó Trump en la Florida, suma tantos electores. Ganó Trump en Texas, suma tantos electores. Ganó Harris en California, suma tantos electores. Ganó en Nueva York, suma tantos. Se va sumando y como son distintos conteos y además distintos horarios los que manejan los estados según su posición geográfica, vamos sabiendo esto a medida que van pasando las horas. No tenemos el resultado de manera cerrada al mismo momento, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Hay 7 estados donde se van a definir estas elecciones. El resto de los estados se sabe quién gana en cada uno de esos. Los swing ¿Bien? states, ¿no? Los swing states son los 7 que también los podemos llamar estados bisagra en español. Swing states o estado bisagra es lo mismo. Esos estados, los estados bisagra, pueden ir para un lado o para otro lado. En cambio, ya sabemos que California va a ir para Harris. Ya sabemos que Texas va a ir para Trump. Son estados que tradicionalmente han sido o demócratas o republicanos. Pero hay 7 donde la cosa está tan jugada que ahí es donde la verdadera batalla electoral va a tener lugar. ¿Cuáles son esos estados? Vamos a ver si me los acuerdo todos. ¿Bien? Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Pensilvania, Arizona, Nevada y Georgia. ¿De acuerdo? Al día de hoy, 2 de noviembre, en el promedio de las encuestas que se han realizado en esos estados, la ventaja la tiene Trump en 5 de ellos. ¿Bien? Si esa ventaja de Trump en esos 5 estados finalmente se consolida como una victoria en las urnas, Trump gana las elecciones. Kamala Harris solamente tiene ventaja en Wisconsin, que es fundamental para ella, pero su ventaja al día de hoy estaba en 0,3 puntos. Y su otra ventaja, yo no me puedo acordar exactamente, creo que era en Michigan, y ella allí tiene una ventaja de 0,8. Es decir, está dentro del margen de error. Otra cosa que hay que saber muy importante es que en el año 2020, en las elecciones de Trump contra Biden, y en el año 2016, las elecciones Clinton-Trump, las encuestas siempre han tenido un sesgo en favor del Partido Demócrata. El sesgo es de entre 2 y 6 puntos de favorabilidad para el candidato demócrata. ¿Qué significa esto? Que si la encuesta al día 2 de noviembre decía que Joe Biden estaba ganando en tal estado por 6 puntos, al final resultaba que Joe Biden ganaba en las urnas por 2 puntos, por ejemplo, o 3 puntos. O, por ejemplo, si decían que Biden estaba ganando las urnas por 1 punto en tal estado, ocurría después que Trump ganaba en ese estado como por 1 punto, 1,5 puntos, 2 puntos. ¿Por qué ocurre esto? Porque no tanto porque sean malvados los de las encuestadoras, sino porque los votantes de Trump no se sienten cómodos habitualmente diciendo públicamente que van a votar por Trump. Este sesgo lo tiene en cuenta tanto la campaña de Trump hoy en día como la campaña de Harris. Por eso, ganar en Wisconsin por 0,3 puntos para Harris al día de hoy en el promedio de encuestas es una muy mala noticia, porque no está teniendo en cuenta el sesgo prodemócrata que suelen tener
las encuestas. Bien, entonces la campaña de Trump hoy está en un buen momento, 2 de noviembre, está en un buen momento. La campaña de Harris está en un mal momento, pero hay en el ambiente, digamos, la incertidumbre propia de una elección reñida, de una elección que hasta el momento final no sabremos qué pasará. El último dato para comprender el día 5 de noviembre, que me parece importante para la audiencia, y luego ya si querés pasamos a otros temas, yo tengo más o menos unos 10 minutitos más. Sí. El otro tema es, el estado más importante para Trump hoy se llama Pensilvania. ¿Mm? El estado más importante para Harris hoy se llama Wisconsin. Si Trump pierde en Pensilvania, sus posibilidades bajan significativamente. Si Harris pierde Wisconsin, sus posibilidades bajan significativamente. En Wisconsin, hoy 2 de noviembre, Harris está 0,3% arriba de Trump. Y en Pensilvania, hoy Trump está arriba de Harris 0,8%, sin contar el sesgo prodemócrata que tienen las encuestas. Ujú. Y Agustín, ¿quién crees que va a ganar? ¿Donald Trump o Kamala Harris? Y luego también preguntarte qué ocurriría si ganar, o qué ocurrirá si, pues, si gana Donald Trump. Y luego también Kamala Harris. Donald Trump dijo que con una llamada, creo, podía hacer que terminara la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué pasaría con Israel? ¿Qué pasaría, bueno, con tantos otros temas? Bueno, vamos a ver. ¿Quién creo que gana? Mira, si a mí me gustara apostar, yo tendría que ir a ver cómo está el mercado de las apuestas en Estados Unidos. Vos viste que a la gente en Estados Unidos les gusta apostar por todo. Te apuestan por un partido de fútbol, por un partido de béisbol y hasta te apuestan también por las elecciones, por los resultados de las elecciones. Hoy, Trump en el mercado de apuestas tiene una posibilidad que ronda el 65%, más o menos, más o menos. Harris tiene una posibilidad que ronda el 35%. Y ahí aparece un factor muy interesante, que es el del dinero. Ahí ya no tiene que ver con mi deseo. Pues yo puedo decirte, yo deseo que gane Trump. No, ahí significa yo estoy jugando mi capital, ahí voy a votar realmente, ahí voy a apostar realmente porque creo que va a ganar. Bueno, hoy la gente en Estados Unidos mayoritariamente cree que va a ganar Trump. Eso es un dato muy interesante porque está de por medio el dinero, ya no es simplemente el deseo o la aspiración. ¿Qué podría pasar si Trump gana? Bueno, la expectativa ciertamente es que su liderazgo internacional de los 4 años en el que él estuvo al frente de la Casa Blanca generaron un contexto de paz que no veíamos hacía mucho tiempo. Es decir, hacía mucho tiempo que no veíamos a un presidente de Estados Unidos que no iniciara guerras. Habíamos venido de 8 años de Obama, que inició guerras por todas partes, que bombardeó ciudades, que hizo un desastre en Medio Oriente, y ese señor se llevó el Nobel de la Paz. Se llevó el Nobel de la Paz. Bueno, Trump, que nos decían que iba a traer la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, y que estaba confabulado con Rusia, ya se supo a ver, por un lado que la Tercera Guerra Mundial estamos más cerca de ella con Biden y con Harris que de lo que hemos estado con Trump, que al revés. Se desarmaron potencias nucleares, por ejemplo, durante Trump. Se logró paz en Medio Oriente, se lograron muchas cosas a nivel internacional. Y por otro lado, la idea de un Trump aliado con Putin, bueno, ya se supo que era una farsa, ya se supo que toda esa supuesta confabulación o conspiración había sido una gran farsa, y es significativo además que Putin haya llamado a los rusos en Estados Unidos a votar por Harris. Es bien significativo. Es decir, hay mucha gente que no quiere que esa guerra acabe. El caso de Trump, él lo ha dicho muy, muy claramente. Acá no se trata ni de que gane uno ni de que gane otro, sino que se deje de matar gente. Y yo creo que su peso, la figura, digamos, el peso que tiene su figura asociado al peso que tiene el país más importante del planeta en términos militares y en términos económicos que continúa siendo Estados Unidos, se puede hacer mucho para traer paz al mundo. ¿Y qué crees que es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con Israel? Bueno, lo mismo te diría. Esas guerras tienen que llegar a su final. Y esta no era la situación que teníamos entre el 2017 y el 2020. No era esta la situación. En ese sentido hay mucha gente que confía en que el liderazgo de Trump
pueda también ayudar a resolver esos conflictos que son peligrosísimos. Estamos hablando de potencias que tienen armas nucleares. Estamos hablando de Irán, estamos hablando estamos hablando por otro lado de Rusia, estamos hablando de Corea del Norte, que también se está sumando a toda esta contienda, estamos hablando de una China que está expectante, que está mirando. Entonces, parece ser que para el público norteamericano también es importante tener en la Casa Blanca a alguien con un liderazgo internacional claro, cosa que no ha tenido Biden hasta el momento. Al contrario, Biden ha sido el hazmerreír de la comunidad internacional con todos esos videos que hemos visto tantas veces de un Biden despistado, perdido, un Biden más cerca de un geriátrico que del poder de la Casa Blanca. ¿Y qué pasará si Kamala Harris gana? Bueno, ahí los globalistas estarán muy contentos, todos ellos están financiando, ha sido la campaña más cara de la historia de Estados Unidos, ha superado $1 billón, ha tenido dineros de Soros, dineros de Gates, ha tenido dineros de Bloomberg, ha tenido todo el dinero del establishment liberal, ¿no? En inglés, todo el establishment progresista, digámoslo en español mejor. Hay mucha gente comprometida con lo que pueda pasar en Estados Unidos y que están apoyando abiertamente la campaña de Harris. Incluso medios de comunicación, esto es atroz, yo no sé si se ha visto antes realmente. Por ejemplo, The Economist. The Economist, uno de los medios más importantes del mundo, acaba de endorsar a Harris. Dice, pero uno entiende que un medio de comunicación tenga una línea editorial. Uno entiende que en el marco de sus columnas de opinión un medio de comunicación se exprese críticamente sobre un candidato o favorablemente sobre otro, pero endorsar, salir a pedir a su audiencia directamente, así abiertamente, voten por Kamala Harris, es una cosa tremenda. Y el gran conflicto ahora con The Washington Post es que no ha endorsado a Harris ni tampoco a Trump. Pero el gran asunto de los demócratas es, pero ¿cómo puede ser que The Washington Post no haya endorsado a Harris? Yo me pregunto lo contrario, ¿cómo puede ser que un medio de comunicación tome un posicionamiento político tan contrario a los objetivos informativos y formativos que debería tener la prensa? Insisto, todos entendemos que la prensa tiene una línea editorial y eso está muy bien, pero una cosa muy distinta es convertirte en el órgano de prensa de un partido político. Y Agustín, ya para terminar, ¿qué le interesa a los hispanoamericanos y si quieres, pues qué le interesa a Milei y a los argentinos por el bien de su nación? Mira, los hispanoamericanos están mostrando en las encuestas un acercamiento a Trump bien significativo, bien significativo. Esto se ha visto en la última encuesta de Atlas Intel. Atlas Intel es la encuestadora que más cerca estuvo del resultado del año 2020 y es una de las encuestadoras que en general está cerca de los resultados reales que se dan en las distintas elecciones que ellos estudian. Por ejemplo, la de Brasil o la de Chile son otros casos muy interesantes. Y Atlas Intel acaba de publicar el 1 de noviembre una encuesta realizada entre el 30 y el 31 de octubre, o sea, bien fresquita, donde se ve que Trump ha crecido alrededor de 7 puntos entre los hispanos si lo comparamos con el año 2020. Bien, ha crecido más o menos 7, 8 puntos, algo más o menos así. Y también ha crecido con la comunidad afroamericana. Bien interesante. En el año 2020, si mal no recuerdo, el 17% de la encuesta de Atlas Intel de los afroamericanos decía que iba a votar por Trump. Ahora, arriba del 24% están diciendo que van a votar a Trump, o sea, un crecimiento de más del 7%. Es bien interesante porque del otro lado tenés a Kamala Harris, que es afroamericana. Bueno, parece que esa carta ya no está funcionando tanto. Y los hispanos, además, tienen otra situación, que es que ellos llegan a Estados Unidos escapando habitualmente de los socialistas. Es decir, la gente que llega a Estados Unidos llega porque se escapa o del socialismo de Nicaragua, o del socialismo venezolano, o del socialismo colombiano, o del socialismo hondureño, o por supuesto el cubano, claro, claramente, sobre todo en ese caso en el estado de la Florida. Entonces, bueno, son personas que empiezan a escuchar de Kamala Harris ideas muy izquierdistas, como por ejemplo control de precios,
Y dicen, pero yo no me fui de mi país para venir a este país y que gane un socialista. Entonces, eso es un punto importante, es un punto importante a tener en cuenta. El otro punto es el tema de la migración. Está la idea de que el Partido Demócrata, favoreciendo la inmigración ilegal, va a agradar a los hispanos, y eso no siempre es así. Los que votan son los hispanos, además, que están nacionalizados, que tienen la ciudadanía. Y esos hispanos que han hecho bien los deberes, que han entrado legalmente, que han hecho todo el tramiterío, que es bien complicado, incluso es costoso, incluso hay que pagar abogados y demás habitualmente, te toman exámenes, es decir, no es cualquier cosa ser ciudadano de Estados Unidos, y esas personas ven que llegan millones de indocumentados, que empiezan a volver sus barrios inseguros, que empiezan a generar un problema económico, un problema de empleo. Bueno, pues no quieren que esa gente llegue, digamos, de una manera irregular, quieren que hagan la tarea tal como ellos mismos la han hecho en su momento. Entonces, este tipo de personas se siente más próxima a un discurso tipo Trump. Y además hay otro tema, que es que los hispanoamericanos somos más conservadores que los norteamericanos. Digamos, esto es una generalización, pero, por ejemplo, en Hispanoamérica las cuestiones del género no agradan demasiado. Los temas de aborto, Estados Unidos lo tiene desde 1973 con Roe versus Wade. Y en la América hispana, pues estas cosas son agendas muy nuevas, en general muy nuevas, que han generado fuertes rechazos. Al hispano le gusta la familia tradicional, la vida familiar, y en ese sentido suele ser más conservador. Por lo tanto, es un votante que ha sabido trabajar bien la campaña de Trump y hoy está logrando, insisto, crecimiento electoral si lo comparamos con 4 años atrás. Y lo último que me habías preguntado, lo de Javier Milei, mira, fuera de lo que es la Argentina, yo te diría el continente, sería muy interesante tener nueva derecha en el sur, Javier Milei en Argentina, nueva derecha en el centro, Nayib Bukele en El Salvador, y nueva derecha en el norte, Donald Trump en los Estados Unidos. Esa configuración yo creo que traería nuevos vientos a los países en general, a países como Perú, como Chile, como Ecuador, como Colombia. Sería muy interesante ver estos 3 líderes al mismo tiempo gobernando sus naciones: Trump, Milei y Bukele. Pues ya queda nada, así que muchísimas gracias, Bueno, Agustín Laje. muchas gracias a vos, y el día 5 vamos a estar ahí A expectantes. ver qué pasa. Esperemos que estas pistas, esta síntesis más o menos les sirva a la audiencia para poder tener una buena lectura de lo que pasa el día 5. Muchas gracias. A vos, gracias. A la de 3.